La deuda explosiva es una preocupación real si eres un inversor. La deuda se está acumulando. La música se detiene cuando ocurre una crisis mayor. La gran pregunta es, ¿en qué punto se rompe el mercado de bonos? El arma más poderosa en el arsenal de China, vender bonos del Tesoro de Estados Unidos. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. En total, Estados Unidos ahora debe más de 33 billones de dólares. Eso es más que las economías de Europa, África y Sudamérica combinadas. Si ya no era un problema, entonces después de los últimos meses, definitivamente lo es. Durante casi un siglo, Estados Unidos fue la economía más estable del mundo. Amigos y rivales por igual compraban su deuda, usándola para asegurar sus fondos de pensiones, fondos soberanos e incluso sus propias monedas. Porque todo el sistema se basaba en una suposición, el dólar nunca fallaría. Pero ¿y si eso cambia de repente? Desde 2008, la deuda de Estados Unidos se ha triplicado. Cada año, Estados Unidos necesita pagar más de $1 billón solo para cubrir sus préstamos existentes. Y año tras año, cada nuevo presupuesto acumula más y más. Ahora, por primera vez en décadas, la gente ha comenzado a preguntarse, ¿puede Estados Unidos realmente permitirse toda esta deuda? Desde 2021, China, anteriormente el mayor poseedor de deuda estadounidense en el mundo, ha vendido más de 340.000 millones de dólares en bonos estadounidenses. Y no son solo ellos. Japón, Gran Bretaña, Alemania, aliados de larga data de Estados Unidos, también están tratando de vender. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, una nueva ronda de aranceles ha enviado a los mercados globales al caos. Estados Unidos ya no es la economía predecible y segura que alguna vez fue. Y aunque de ninguna manera está a punto de colapsar, si tropieza bajo el peso de su deuda, no solo afectará a los estadounidenses. Podría poner de rodillas a toda la economía global. El futuro de Estados Unidos como la economía líder del mundo ha sido puesto en duda de repente. Pero hubo un tiempo en que incluso dudar de la seguridad de la deuda de Estados Unidos habría parecido absurdo. Eso es porque durante casi los últimos 100 años, Estados Unidos ha sido el banco del mundo. Siempre que necesitaban dinero, todo lo que tenían que hacer era emitir deuda. Y casi todos los países importantes del mundo hacían cola para tomarla. Japón, China y el Reino Unido poseen cientos de miles de millones de dólares en deuda de Estados Unidos, confiando sus ahorros al gobierno. Para ellos, esto es como una inversión. El gobierno estadounidense les paga en promedio el 2% de vuelta cada año, lo que en comparación con el retorno de las acciones puede parecer nada. Pero hay una diferencia. Mientras que las empresas pueden y a menudo quiebran, un país es mucho menos propenso a hacerlo. Los fondos de pensiones, fondos soberanos y todos los ahorros gubernamentales operan con dinero de los contribuyentes. Dinero que los gobiernos no pueden permitirse perder. Así que cuando se trata de seguridad, nada ha superado a la deuda de Estados Unidos, ya que está respaldada por Estados Unidos. Pero hay un problema con esto. Esta confianza mutua solo funciona cuando sabes que te van a pagar. Hay un viejo dicho, si el banco te presta $100, es tu problema. Pero si te prestan $1 millón, es problema del banco. El país ahora debe 33 billones de dólares, lo que lo convierte en problema de todos. Las cosas comenzaron a cambiar en 2008. La economía de esa nación acababa de entrar en su mayor recesión en 80 años y recurrió a lo que siempre había hecho, gastar para salir de ella. Primero, el gobierno aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, gastando 700.000 millones de dólares en rescatar bancos en quiebra. Luego vino la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense. Esta vez fueron 831.000 millones de dólares, financiando recortes de impuestos, proyectos de infraestructura y alivio directo a los estadounidenses en dificultades. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía, pero no fueron baratas y todo se puso en la tarjeta de crédito del país. De 2008 a 2020, la deuda del país aumentó en más del 30%. Y para 2020, cada ciudadano en Estados Unidos debía aproximadamente $80.000 en deuda gubernamental. Pero aquí está la cosa, esta era la era del dinero gratis. En ese momento, las tasas de interés en la deuda de Estados Unidos eran casi cero, lo que significa que el costo de pedir prestado todo esto era prácticamente nada. Esto fue gracias a la reputación de Estados Unidos como refugio financiero. Países e instituciones por igual estaban desesperados por poner sus ahorros en manos del gobierno, lo que reducía las tasas de interés en el proceso. Así que, a pesar de asumir billones de dólares en nueva deuda, gracias a las bajas tasas de interés, todo era apenas manejable.
Por supuesto, esta es una estrategia que conlleva riesgos. Un aumento en las tasas de interés de solo el 1% costaría al gobierno 280.000 millones de dólares extra cada año. Pero este no era el único peligro. Si los extranjeros perdieran repentinamente la confianza en el dólar y comenzaran a deshacerse de la deuda de Estados Unidos, podría desencadenar una venta masiva que haría colapsar la moneda, desatando una crisis inflacionaria. Pero a los ojos de casi todos, el país estaba en buena forma y nadie preveía una crisis potencial que los descarrilara. Desafortunadamente para ellos, este fue el año en que golpeó el COVID. Y una vez más, el gobierno sabía que tenía solo una opción para prevenir un colapso económico total: gasto masivo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Billones de dólares se inyectaron nuevamente en la economía en tiempo récord. Cheques de estímulo, rescates a empresas y beneficios por desempleo. Para cuando el polvo se asentó, la deuda nacional de Estados Unidos había aumentado en más de 5 billones de dólares, un extra de 15.000 por persona, agregado en solo unos pocos años. Después de la pandemia, la deuda de Estados Unidos se situaba en 31 billones de dólares. Esta fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el país debía más del 100% de su PIB. Lo que alguna vez pareció una carga manejable estaba creciendo rápidamente fuera de control. Y recuerda que todo el mercado se construyó alrededor de una suposición: el dólar de Estados Unidos era sólido como una roca, el activo más seguro. Es por eso que países de todo el mundo confiaron sus ahorros en primer lugar. Pero con cantidades tan enormes de deuda, los inversores comenzaron a cuestionar si Estados Unidos podría realmente pagarla de vuelta. Solo un año después de la pandemia, China, el mayor holder de deuda de Estados Unidos, había reducido más de un cuarto de todas sus tenencias, lo que equivale a 340.000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos. A continuación estaba Japón, el segundo mayor holder, vendiendo alrededor de 200.000 millones. Y en meses recientes, incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos, como el Reino Unido y Canadá, han comenzado a vender. La confianza en el dólar claramente se ha tambaleado. Pero esta no es la primera vez que ocurren ventas masivas y Estados Unidos siempre ha logrado salir adelante. ¿Pero y si esta vez es diferente? ¿Y si Estados Unidos simplemente ha asumido demasiada deuda y los inversores comienzan a entrar en pánico? La primera señal de problema sería un aumento en las tasas de interés de la deuda. El gobierno ya paga 3.000 millones de dólares cada día solo para cubrir los intereses, el nivel más alto en la historia del país. Y si la venta de deuda continúa, esto solo empeorará. En los próximos 10 años, solo los pagos de intereses se proyectan en costar a cada ciudadano estadounidense más de 40.000 dólares. Dinero que podría haberse dirigido a atención médica, seguridad social y recortes de impuestos, en cambio se envía a gobiernos e instituciones extranjeras alrededor del mundo. Estados Unidos tiene el presupuesto militar más grande del mundo, pero ahora incluso eso es más pequeño que los intereses pagados en su deuda nacional. En el mundo desarrollado, esto es totalmente sin precedentes. El país actualmente gasta el 18% de sus ingresos fiscales solo en pagos de intereses, casi el doble que cualquier otra nación del G7. Mientras que países como Francia y el Reino Unido mantienen sus costos de servicio de deuda por debajo del 10%, además, está quemando casi uno de cada 5 dólares fiscales. Incluso Grecia, un país no exactamente conocido por su estabilidad financiera, solo gasta alrededor del 5% de sus ingresos fiscales en el servicio de la deuda. A medida que la confianza en el dólar continúa cayendo, esta carga solo va a crecer. No solo el gobierno estaría en problemas. Una crisis de deuda amenazaría el regreso del fenómeno que causó el pánico en primer lugar, la inflación. Recuerda, cuando los inversores compran deuda de Estados Unidos, necesitan pagar usando dólares. Y es simple oferta y demanda: cuando los compradores se apresuran, la demanda y por lo tanto el precio del dólar aumentarían, fortaleciendo la moneda de Estados Unidos. Pero, por supuesto, en el caso de una venta masiva, lo opuesto es cierto. Los inversores extranjeros deshaciéndose de los bonos del Tesoro no solo estarían vendiendo bonos. También estarían vendiendo dólares estadounidenses por otras monedas. Con más dólares inundando el mercado y menos compradores, el valor inevitablemente cae. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones. En total, los consumidores importan 4 billones de dólares en bienes cada año. Eso es un cuarto de los bienes manufacturados del país y una quinta parte del consumo total de alimentos del país. Así que, a medida que el dólar pierde valor, las importaciones se vuelven más caras. Artículos esenciales cotidianos como combustible, comestibles y electrónicos terminan costando más. Y de repente, la misma cosa que hizo que la economía de Estados Unidos fuera tan fuerte, el crédito barato, se está convirtiendo en su mayor vulnerabilidad.
Aunque todo esto pueda parecer muy descabellado, hay ejemplos de la historia que pintan un relato preocupante. Y aunque no es a la misma escala, hubo un caso similar hace unos 20 años. A principios de siglo, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Impulsado por vastas reservas de petróleo, la nación parecía imparable, su economía en auge y su gobierno lleno de efectivo. Pero detrás de escena, Venezuela se estaba volviendo peligrosamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El país pidió prestados miles de millones, una estrategia que funcionó, pero solo mientras los inversores permanecieran confiados y el petróleo siguiera fluyendo. Luego el petróleo se detuvo, los precios colapsaron y con ellos la fe de los inversores. Casi de la noche a la mañana, la deuda venezolana fue abandonada. La moneda se desplomó y la economía se desmoronó. La inflación se disparó fuera de control y la gente tenía que llevar bolsas de efectivo solo para comprar pan. Casi 20 años después, la inflación todavía está por encima del 100% y Venezuela ha pasado de la riqueza a la ruina. Por devastador que fuera este colapso, una crisis similar en Estados Unidos sería algo completamente diferente. Las apuestas son exponencialmente más altas. El país no es solo otra economía. Es la columna vertebral de las finanzas globales y podría poner de rodillas a todo el sistema. Durante casi un siglo, el dólar ha sido la moneda de reserva del mundo. La libra, el euro, el yen están todos respaldados por dólares. La lógica detrás de esto es simple. Si los inversores pierden confianza en la moneda de tu propio país, el gobierno podría usar sus dólares para recomprar la moneda de estos inversores, apuntalando el valor de su propia moneda y deteniendo un colapso financiero. Esto solo funciona si la gente confía en el dólar. En el momento en que no lo hagan, entonces esas reservas que respaldan las monedas esencialmente se volverían inútiles. Vale la pena notar que estas cosas no suceden de la noche a la mañana y el dólar no se volverá repentinamente inútil. Pero con el tiempo, la confianza en el sistema estadounidense y su economía se desvanecerá. Aranceles, inflación y deuda en constante aumento están erosionando rápidamente esa confianza mientras hablamos, y otros países ya están empezando a cubrir sus apuestas. China está promoviendo agresivamente el yuan como la nueva moneda global. Y algunos países ya están comerciando en oro, euros o incluso monedas digitales en un intento de reducir su dependencia del dólar. El ascenso de reservas competidoras podría potencialmente debilitar el dominio financiero de Estados Unidos, cambiando el poder de maneras que no hemos visto en un siglo. Todo esto plantea la pregunta, ¿se puede hacer algo para salvar la posición de Estados Unidos en el sistema financiero global? Básicamente hay dos opciones para Estados Unidos, ninguna de las cuales es muy atractiva. La primera es recortar el gasto. Al hacerlo, el gobierno podría reducir la deuda nacional y bajar el costo de los pagos de intereses. El problema es que recortar el gasto es políticamente extremadamente difícil. Los políticos ganan elecciones con promesas de mejorar los servicios gubernamentales y recortar impuestos, no recortar el gasto gubernamental. No es sorprendente que, desde la década de 1980, solo haya habido 4 años en los que el gobierno estadounidense tuvo un superávit presupuestario. Y en todos los otros años, el gobierno estaba agregando a la deuda del país. La iniciativa Doge de Elon Musk fue promocionada como un paso adelante para mejorar esto, con el objetivo de frenar el gasto gubernamental derrochador. Pero a pesar de todo el revuelo, el departamento solo ahorró alrededor de $40.000 millones en marzo de 2025. Eso puede sonar mucho, pero solo cubre alrededor de 10 días de pagos de intereses. Incluso su ambicioso objetivo de ahorrar $1 billón solo cubriría los pagos de intereses de la deuda por un año. Si Estados Unidos realmente quiere abordar su crisis, va a tener que tomar decisiones brutales, unas que vayan mucho más allá de recortar unas pocas oficinas gubernamentales. La desafortunada realidad es que la mayor parte del gasto federal no está en burocracia. Está en artículos grandes, programas de bienestar, seguridad social, atención médica, el ejército. Sin recortar en estos, cualquier intento de controlar el déficit está destinado al fracaso. Sin embargo, la administración actual parece más interesada en impulsar recortes de impuestos, lo que solo empeorará la crisis. Esto deja a Estados Unidos con solo una opción, imprimir dinero. La Reserva Federal tiene el poder de crear un suministro ilimitado de dólares, lo que significa que el gobierno podría, en teoría, imprimir su salida de una crisis de deuda. Pero si la reputación de Estados Unidos como refugio financiero ya está magullada, esto sería el equivalente al suicidio económico. Los inversores compraron deuda de Estados Unidos bajo la suposición de que era un depósito de valor sólido como una roca, uno de los activos más seguros del mundo. Pero con el gobierno ya imprimiendo dinero, habiendo impreso enormes sumas de dinero, esta confianza se erosionaría. El dólar comenzaría a perder valor rápidamente.
La inflación se dispararía y los acreedores extranjeros abandonarían los bonos del país en masa, elevando nuevamente los costos de endeudamiento a niveles estratosféricos. Esto no solo sería una crisis, sería un colapso financiero a gran escala. El país, efectivamente, estaría estafando a todos los inversores, tanto extranjeros como domésticos, que alguna vez pusieron fe en su deuda. Evidentemente, ninguna opción es muy atractiva. Pero de cualquier manera, la crisis de deuda es una realidad que el país no puede escapar y el gobierno se está quedando sin opciones. Aunque recortar el gasto pueda ser políticamente extenuante, tal como está, parece la única forma de prevenir una crisis económica total. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué le depara a la economía estadounidense. ¿Encontrarán una manera de recuperar el control, reducir sus déficits y restaurar la confianza? ¿O estamos presenciando el comienzo del fin del reinado del dólar como el refugio financiero del mundo? Una cosa es segura, sin acción real, esta crisis de deuda será catastrófica para la economía estadounidense. Y si nada cambia, las consecuencias podrían remodelar el mundo de maneras que nunca hemos visto. Aunque esto pueda parecer un problema puramente financiero, es parte de algo mucho más grande. La crisis de deuda de Estados Unidos está exponiendo cuán vulnerable se ha vuelto el país, no solo económicamente, sino estratégicamente. La dependencia de potencias extranjeras como China no se detiene solo en las finanzas. Se extiende profundamente en las cadenas de suministro que impulsan la defensa, la energía y los sectores tecnológicos de Estados Unidos. Uno de los más críticos de estos son los minerales de tierras raras, recursos que apenas produce en casa. El tungsteno, por ejemplo, es esencial para todo, desde municiones de grado militar hasta tecnología aeroespacial, y actualmente no hay minas de tungsteno operativas en Estados Unidos. China tiene un monopolio casi total en el suministro global, y las restricciones recientes a las exportaciones han mostrado cuán frágil es realmente el equilibrio. Ahora se están produciendo cambios importantes en las políticas. Y la orden ejecutiva de Trump para desatar la energía estadounidense fue uno de los primeros grandes movimientos para cambiar esto, con el objetivo de posicionar al país como un productor líder de tierras raras y reducir la dependencia de potencias extranjeras. Y para aquellos que prestan atención, este momento podría ser un gran punto de inflexión. American Tungsten Corp. Ticker USD/MRAV podría convertirse en uno de los primeros productores de tungsteno en suelo estadounidense después de una década completa sin minería de tungsteno doméstica alguna. El potencial es que no hay minas operativas en suelo estadounidense y China ya ha impuesto prohibiciones de exportación. China ha logrado el control de aproximadamente el 70% de la producción global de tierras raras y del 85 al 90% de la capacidad de procesamiento, creando un cuello de botella estratégico en las cadenas de suministro globales. American Tungsten está avanzando en una mina productora significativa en Norteamérica en una región con barreras ambientales y regulatorias mínimas en comparación con competidores extranjeros. Ubicada en Idaho, el activo insignia de la compañía solía ser la quinta mina operativa de tungsteno más grande en el país cuando estaba en operación hace décadas, lo que apunta a su potencial en tiempo real. El Departamento de Energía clasifica el tungsteno como un material crítico. Tiene el punto de fusión más alto de cualquier metal, lo que lo hace indispensable para aplicaciones que requieren alta resistencia al calor, durabilidad y fuerza. La compañía busca asegurar asociaciones estratégicas con el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía. Iniciativas buscan asociaciones con defensa y energía para fortalecer seguridad nacional. Políticas sobre tierras raras subrayan la necesidad de explorar opciones estratégicas con cambios recientes en liderazgo para impulsar avances. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.